Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento. Y en sí lo que le está diciendo es que te dé discernimiento y revelación. Ya hay muchas personas, muchos pastores, muchos conferencistas, hablando de escatología. Y yo quiero compartirte mi punto de vista. ¿Cuál es el acontecimiento que sigue? ¿Es el rapto? ¿Es la marca de la bestia? ¿Es la construcción del templo en Jerusalén? ¿Cuál es la interpretación bíblica más correcta? ¿En qué parte de la historia hoy nos encontramos? Aquí tengo un panorama bíblico muy interesante que nos muestra en un sentido que ahorita nos encontramos en esta parte, en el periodo de la gracia, y según este manuscrito, el acontecimiento que sigue es el rapto. Pero cuando uno empieza a ver esto y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas interpretaciones hay de esto? ¿Cuántas escuelas de interpretación hay? Y me encontré de que hay algunos que dicen que la iglesia sale en el rapto, otros nos dicen que la iglesia pasa hasta la mitad de la tribulación, antes de empezar la gran tribulación, y otros nos dicen que pasa todo el periodo hasta que Cristo regresa. Es lo que hoy se conoce como pre-tribulación, media tribulacionista y post-tribulacionista. Son escuelas básicas de interpretación. Pero hoy en día, ¿qué se está predicando en las congregaciones? ¿Se predica la palabra de Dios guiada a través del Espíritu Santo? ¿O se da una clase de teología, una clase de escatología? ¿Qué es lo que se está predicando hoy en día? Hay algo que necesitamos tomar en cuenta. Y una es cómo debemos de acomodar los hechos. Cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, encontramos en varias ocasiones que dice esta frase. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. De cómo nació, la muerte de los primogénitos, la muerte de los niños y tantas cosas. Profecías de Isaías, de Jeremías, de Joel, de diferentes personajes bíblicos. Pero nos enseñan algo ellos, que ellos vieron el hecho y al analizar los hechos entendieron que fue el cumplimiento de la profecía. La situación es que se basaron en una señal, en un acontecimiento, y le dieron el título del cumplimiento profético. La situación de la escatología es que hoy nos encontramos en el periodo de la iglesia y todo para atrás es historia, pero todo para adelante es profecía. Y para entender qué es lo que sigue, según Mateo nos dice, mira los hechos para que puedas comprender cuál es la profecía que se está cumpliendo. Ese fue el consejo de nuestro Señor. En Mateo 24 se acercaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les empezó a decir lo que se conoce como principio de dolores. Terremotos, hambrunas, pestes, persecuciones, guerras. Después fue un poquito más adentro y nos dice, pero va a ser como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, pero no entendieron hasta que llegó el diluvio y se acabó todo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero Él nos dijo, miren a Israel. En Mateo 24 nos dice, cuando veas la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel,
el que lea entienda, y está hablando de acá del anticristo, huya. Y está poniendo un lugar geográfico porque está diciendo que es en Jerusalén y que huyan a los montes y huyan a otras ciudades, porque ese es esa generación que le va a tocar ver el regreso del Señor. En Lucas nos dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, vas a entender que llegó el tiempo del fin. Entonces el consejo del maestro dice que es como la parábola de la higuera. Cuando la higuera empieza a florecer y empieza a aventar sus renuevos, uno entiende que el verano está cerca. Y dijo el Señor, cuando ustedes empiecen a ver estas señales que se están cumpliendo, van a entender que el tiempo está cerca. Así que necesitamos comprender, no abrazar una doctrina como si fuera la única. No estoy hablando de falsas enseñanzas, no estoy hablando de doctrinas verdaderas, estoy hablando que el consejo del maestro fue este. Cuando veas todas estas señales que se están cumpliendo, es que el tiempo está llegando. Hoy se habla mucho de que ya el Señor está a la vuelta, que el Señor ya no tarda en venir. Pero necesitamos ver muchas señales que nos dicen que tienen que cumplirse. Por ejemplo, tenemos que ver que ahorita en Jerusalén no hay un templo. No está el templo de los judíos, por lo cual no puede entrar la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel. Eso nos da un espacio de tiempo. Por otro lado, necesitamos comprender que entiendo que el factor eminencia, que Cristo puede venir en cualquier momento. Ciertamente los cristianos del primer siglo dieron su vida creyendo que el Señor iba a llegar en cualquier momento. Pero la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos viene la marca del anticristo, la marca de la bestia, y que nadie va a poder comprar ni vender sino aquel que tenga la marca. Y eso pareciera que estaba muy lejos, pero ahora con esto de la pandemia, con esto de que todas las naciones están teniendo problemas económicos, nos dice algo claro. Hay gente de muchos recursos que está pensando en un nuevo orden mundial. Y eso nos acerca más a la marca de la bestia. Y al poner todas estas piezas, yo creo que viene el tiempo donde nosotros necesitamos estar viendo las noticias, escuchando las noticias y al mismo tiempo estar leyendo la palabra del Señor y ver qué acontecimiento se está cumpliendo, porque hay profecías que se están cumpliendo en este tiempo. Dios había dicho que iba a traer la cautividad de los hijos de Israel. Y hoy hay ministerios que ayudan a los judíos a regresar. Dios había dicho que iba a florecer a Israel. Y hoy vemos a Israel haciendo florecer el desierto. Dios había dicho que lo iba a bendecir financieramente. Y vemos que Israel es toda una potencia financiera. Así que al considerar todo esto, yo le quiero decir, proponga en su corazón ser observadores de las señales de los tiempos. Si nosotros nos ponemos a observar todo lo que está aconteciendo, vamos a ver como si fuera un gran rompecabezas que se va uniendo y cada vez se está formando más el rompecabezas que va a concluir con la venida del Señor. Si es el rapto, gloria a Dios. Si es en la segunda venida, gloria a Dios. Pero Dios tiene cumplimiento su palabra. Lo que batallamos nosotros es para interpretar lo que dice la Escritura.
Se lo digo de esta manera. Los judíos tenían todo el Antiguo Testamento y los profetas anunciaban la venida del Señor. Pero cuando Jesús nació, el mundo no estaba preparado. Y aun cuando Él empezó su ministerio, los propios discípulos dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque el Señor los sorprendió. Y yo estoy seguro que el Señor ahora nos va a sorprender a nosotros. Tenemos nosotros una idea de cómo van a ser las cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Es Dios el que nos va a sorprender, porque hoy vemos que el tiempo se está acercando. ¿Pero el tiempo de qué? Pues de las señales que se están cumpliendo, las profecías que se están cumpliendo. Y cuando todo esto empiece a suceder, dice el Señor, que necesitamos estar preparados para ser tenidos por dignos de estar con el Señor. Así que yo le quiero animar a que sea un observador de las señales de los tiempos futuros. Que Dios le bendiga ricamente.